Como saben, la Noche de Brujas y el Día de Muertos ya están a la vuelta de la esquina. Aunque con esto de la contingencia, muchos de nosotros todavía no nos animamos a salir de fiesta, ni de la casa. Pero lo importante es que esto no es impedimento para pasarla bien y seguir conmemorando estas fechas. Así que se me ha ocurrido en esta ocasión hablar de un tema sumamente interesante, como lo es la tradición de las calaveras catrinas. Pero eso no es todo, solo por esta ocasión a lo largo del video me voy a ir transformando en una de ellas. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Sí! Mi nombre es Perla Saldívar y esto es Juro que es Real. ¡Comenzamos! El surgimiento de la Catrina se remonta a inicios del siglo pasado. Porfirio Díaz era presidente y el ambiente estaba muy intranquilo entre los mexicanos hacia el final de su dictadura. Lentamente se gestaba la revolución y las voces del pueblo comenzaban a alzarse. ¡Viva la revolución! El medio principal que la gente utilizaba para comunicarse y denunciar las injusticias era la prensa. Pero no cualquier periódico se prestaba para esto. Solo algunos valientes eran capaces de difundir las ideas anarquistas y revolucionarias. Los llamaban periódicos de combate, abordaban temas políticos, eran clandestinos y sus creadores fueron perseguidos por el gobierno. Entre los más importantes se encuentra el periódico Regeneración, creado en 1904 por los hermanos Flores Magón. Vaya que les costó manifestarse en contra de la dictadura. Los hermanos Flores fueron hostigados, amenazados y finalmente desterrados del país. Sin embargo, ellos continuaron ejerciendo valientemente su labor periodística desde el otro lado de la frontera norte. En las revistas y periódicos que formaban parte de esta prensa revolucionaria, no era raro encontrar caricaturas políticas en las que se satirizaba a las clases más privilegiadas. A veces los dibujaban como esqueletos, ataviados con ropajes elegantes, siempre alegres y de fiesta. El mensaje oculto en estas tiras era el de «disfruten ahora porque esto no va a durar». Podrán ser muy ricos y de mucha alcurnia, pero la muerte llega para todos y se los lleva sin miramientos. Era una especie de memento mori que le daba algo de consuelo a los más oprimidos, porque a la muerte no le importan las clases sociales. Tarde o temprano, a todos nos llega la hora. Es una verdad sincera lo que nos dice esta frase, que solo el ser que no nace no puede ser calavera. Las llamaron calaveras, iban acompañadas de versos y nos recordaban lo efímera que es la vida. El ilustrador de calaveras más conocido fue don José Guadalupe Posada. En su obra, él retrató la realidad mexicana de aquellos tiempos como nadie lo había hecho antes, hasta los merititos huesos. Muchos de nosotros hemos escuchado de él, aunque he de decir que en su tiempo no llegó a alcanzar la fama de la que goza hoy en día. A principios del siglo XX, su trabajo no dejaba de ser denominado como arte popular, pero esto cambió a partir de los años 40, cuando Diego Rivera hizo famosa su imagen de la Catrina en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Aunque para ser sinceros, muchas veces eso es lo que sucede con los trabajos artísticos que están más allá de su tiempo. En sus primeros años no llaman mucho la atención, sin embargo, son las generaciones posteriores las que se encargan de darles el reconocimiento que merecen. A propósito de artistas que pasan desapercibidos, me gustaría mencionar a don Antonio Vanegas Arroyo, quien fue el editor de las Gacetas Callejeras, famosas por sus calaveras y por los grabados de don José Guadalupe Posada. Que por cierto, don Antonio también fue dramaturgo, llegó a escribir algunas piezas infantiles y de variedades. Quizá hayan escuchado de su nieto, Arsacio Kid Vanegas, que fue luchador profesional. Pero, volviendo al tema de las Catrinas... Sí, para allá voy. Con el tiempo, estas calaveras llegarían a volverse uno de los rasgos primordiales de la identidad mexicana, a tal grado que desde niños las veíamos en los libros de primaria e incluso los maestros nos animaban a escribir calaveritas para ellos y para nuestros compañeros. Esas calaveritas eran algo así como... Estaba mi amigo Pedro estudiando en el salón, cuando llega la huesuda a llevárselo al panteón. Eran más o menos así, eran cosas muy simples, pero era divertido, porque a veces jugábamos con algunos atributos de nuestros compañeros, que si está güerito, que si
que si es listo, que si no, que si etcétera, ¿no? Que si le gusta tal o cual comida y pues lo poníamos ahí en las calaveras. Que por cierto, del baúl de los recuerdos tengo una calavera que me dedicó mi amigo Isaí Ayala hace creo un par de años. A Isaí ya lo han visto aquí en el canal, que por cierto les voy a dejar una liga al canal de Isaí que está buenísimo. Y la calavera dice: muy nerviosa Perla estaba ensayando su papel, pues la muerte la acosaba, moriría en la matiné. ¡Oh, qué tierno! Me hizo mi calavera por ser actriz. A eso es a lo que me refiero. También hay calaveras para ingenieros, para chefs, lo que a ustedes se les ocurran. Y por cierto, bueno, esta es una pequeña anécdota. Hace algunos años yo estudiaba natación en el Centro Acuático Olímpico Universitario. ¿Sí se llama así? Sí. Hace mucho que no voy. Estudiaba natación, hicieron un concurso de calaveras. Yo me acuerdo que participé con unos versos. Ya no sé dónde quedaron esos versos, pero recuerdo que el tema principal era que los atletas eran tan fuertes y nadaban tan rápido que la parca nunca los podía alcanzar para llevárselos al panteón. De hecho, gané ese concurso y mi premio fueron unos gogles y una gorrita para nadar. Una cosa que considero importante mencionar es que incluso antes de la conquista, el tema de la muerte ya gozaba de un lugar primordial para la cosmogonía indígena. Mictecacihuatl y Mictlantecutli eran la diosa y el dios del inframundo, del Mictlán. Representaban la muerte y no eran temidos, sino venerados. Porque morir para nuestros antepasados no era algo malo, simplemente se trataba de completar el ciclo de la vida. Hay quien dice que la tradición del altar de Día de Muertos llegó con la conquista, que en la España medieval recordaban a sus muertos colocándoles flores y comidas sobre una mesa. Según algunos historiadores, esta tradición se fue nacionalizando poco a poco y más tarde se irían incorporando elementos mexicanos, como por ejemplo las flores de cempasúchil. Aunque esto no llegó enteramente de España, digamos que fue un modo de cristianizar una tradición que ya existía desde tiempos prehispánicos, que era la de llevar ofrendas y comida a los panteones. Igual que gran parte de nuestra cultura mexicana, todo esto fue una mezcla entre tradiciones españolas y precolombinas. Para los pueblos indígenas, el llevar comida y ofrendas a sus muertos ya era tradición desde mucho tiempo atrás. Ellos solían invocar a sus antepasados para pedir su ayuda en la guerra, en la cosecha, en fin, constantemente pedían sus bendiciones desde el más allá. En algunos de los artículos que investigué se afirmaba que la calavera garbancera, la más famosa de don José Guadalupe Posada, era una representación de la diosa Mictecacihuatl. Esto es completamente falso. Si bien las calaveras tienen algo de influencia de la cultura mexicana desde sus inicios prehispánicos, la calavera de José Guadalupe Posada no representaba a ninguna diosa prehispánica. En el grabado, la calavera lleva un ostentoso sombrero con flores y plumas a la usanza francesa, porque satirizaba a las mujeres mexicanas de la alta sociedad que negaban sus raíces y, en pocas palabras, se creían europeas. Pero bueno, de esto ya pasaron 100 años, ahora ningún mexicano se cree europeo. Ups. Esa fue la primera de las calaveras en ser llamada Catrina. Por cierto, la palabra ha ido cayendo en desuso, pero era un término despectivo para referirse a alguien elegante y presumido, como el Catrín de la lotería. ¿Qué me estás queriendo decir, Catrín? ¿Te crees mucho con tu monóculo y tus pantaloncitos de rayas y tus guantecitos? ¿Te crees mejor que yo, verdad? No, aquí va a haber trancazos. La primera aparición de la Catrina fue en este poema, que se burlaba de las empolvadas garbanceras, mujeres aristócratas con sus joyas y finos vestidos de encaje. Hay hermosas garbanceras, de corsé y alto tacón, pero han de ser calaveras, calaveras del montón. Lo que no sé es por qué se les llama garbanceras. ¿Es acaso que el garbanzo era un lujo en aquellos tiempos que solo los ricos podían darse? La verdad, no lo sé. Si alguno de ustedes sabe, por favor, díganme en los comentarios porque de veras que me da mucha curiosidad.
Desde la publicación de este poema en 1913, las Catrinas han recorrido un largo camino. Incluso han llegado a ser estrellas de Hollywood en producciones como Coco, Día de Muertos o El Libro de la Vida. Hasta al mismo James Bond lo hemos visto vestido de Catrín. ¡Ay, papazote! Hoy más que nunca las Catrinas como expresión artística han llegado a ser mundialmente reconocidas y son motivo de orgullo para todos los mexicanos. Hay que ver hasta dónde llegan el próximo siglo, aunque quizá ya no nos toque. Lo que es seguro que nos va a tocar es que la calaca tilica y flaca nos va a llevar. Mientras tanto, espero que les haya gustado este video que hice con todo el cariño del mundo. Muchas gracias a nuestro narrador invitado, Luis de la Cruz. En la descripción voy a dejar links hacia sus redes sociales para que lo sigan. Y sobre todo, muchas gracias a ustedes por ver. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse a este canal para que sigan viendo temas reales tan sorprendentes que van más allá de la ficción. Yo soy Catrina Saldívar, esto fue Juro que es real y con su permiso, ahora me voy a tomar unas cuantas fotos para que valga la pena la arreglada.